El pueblo no salió de Egipto por la fuerza. Ellos no fueron libres porque pelearon, porque el pueblo no salió de Egipto por la fuerza. Salió a causa de aquella señal. ¿Cuál fue la señal? La sangre. La sangre colocada en aquellas puertas. El ángel, ¿qué pasó cuando llegó el ángel de la muerte? El ángel no le estaba preguntando al pueblo, ¿usted es israelita? ¿Usted es hebreo? ¿Usted es egipcio? El ángel solamente vio la señal. El ángel de la muerte pasó y donde la señal estaba, allí él no tocó. ¿Qué pasó con los primogénitos de los hebreos? ¿Qué pasó con los primogénitos del pueblo de Israel? Fueron salvos a causa de la marca que había sido establecida por orden y mandato del Señor. Aquella marca de la sangre. El ángel reconoció la sangre. ¿Qué principio estamos aprendiendo? El cielo no reconoce tu nombre. El cielo no responde a tu nombre, Él responde a la sangre. Hay una sangre sobre tu vida, una sangre que fue derramada para librarte del cautiverio. El cielo responde al nombre, no responde a tu nombre, el cielo responde a la sangre. Esto habla de que hay una cobertura espiritual sobre nuestras vidas. Hay una cobertura sobre tu casa, hay una cobertura sobre tus generaciones, hay una cobertura para ti. Habla de protección contra el juicio. Y una liberación que nosotros no podemos ver. Usted no se imagina cuánta lucha, cuánta batalla, hasta hace unos minutos hubo para que usted y yo pudiéramos estar aquí. Son muchas las batallas que se libran, son invisibles. La Pascua, como punto número 2, es una ruptura de sistemas espirituales. Y en Éxodo 12:12 leemos, ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto. ¿Quién está hablando aquí? ¿Es Dios? Dios va a ejecutar juicio contra los dioses de Egipto. Idolatría, dioses paganos. Yo soy el Señor, termina este versículo. Escucha esta frase, ejecutaré juicio sobre los dioses de Egipto. Dios no solo está hablando de liberar personas, Él está hablando de que Él estaba juzgando sistemas espirituales, lo que era contrario a Él, lo que era contrario a lo que Él había establecido. Él dice, yo voy a ejecutar juicio. Entonces vámonos, ¿qué es un juicio? Un juicio necesitamos un juez y alguien que está siendo condenado o está siendo evaluado a causa de sus hechos. Y Él está diciendo, yo voy a ejecutar un juicio contra los dioses de Israel. Él está viendo que lo que no está bien. Él dice, yo estoy a cargo. Egipto representaba en aquellos tiempos opresión, esclavitud, dureza, ciclos repetitivos de maldad, ciclos repetitivos. Eran 430 años ese pueblo cautivo. Alianzas malignas. Eso representaba Egipto en ese tiempo. En cambio, en la Pascua, Dios está confrontando aquello. En la Pascua, en aquel momento, en aquel hecho, en aquel acto de obediencia, Dios está confrontando aquello que estaba manteniendo al pueblo en cautiverio. ¿Qué te mantiene en cautiverio? Como punto número 3, Jesús es el Cordero perfecto. Allí viene el Cordero perfecto. En aquel momento el pueblo, ¿cuál fue la instrucción? Vaya, escoja un cordero, sacrifíquelo, tome la sangre, ponga la marca, el ángel de la muerte pasa, no toca en la casa de los israelitas, los primogénitos israelitas son resguardados, ellos permanecen con vida, el Señor guarda sus vidas. Fueron salvos por la obediencia a aquel acto que Dios había mandado en ese momento. Pero Jesús es el Cordero perfecto. Y leemos en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, y Juan está haciendo referencia a Jesús. El Cordero de Egipto, aquel Cordero que Dios había mandado en Egipto, era un Cordero profético. Era el Cordero que estaba anunciando el Cordero que venía perfecto. Aquel fue un Cordero profético, ahora tenemos el Cordero perfecto. Aquel que iba a ser suficiente, no íbamos a necesitar de más derramamiento de sangre, iba a ser perfecto el acto de aquel Cordero. Era una tipología, el Cordero de Egipto, era una sombra de lo que había de venir. Jesús es el cumplimiento, en Jesús se cumple la profecía. Es el Mesías enviado para morir en tu lugar y en el mío. ¿Saben que éramos nosotros los que habíamos tenido que estar en aquella cruz?
era nuestra maldad, era nuestro pecado, era nuestro corazón endurecido lo que nos iba a llevar a aquella cruz. ¿Y qué pasa? El Señor dice, no, yo voy por ti, yo voy por ti. Yo quiero ir, yo voy a pagar el precio, yo voy a aquella cruz. A cambio, nos da libertad, nos da vida eterna, nos da salvación. A cambio, nos da tanta libertad. Si el Señor es tan lindo y nos da tanta libertad que nos da la oportunidad de nosotros escoger dónde queremos estar y qué queremos hacer. En Él nada es obligado. Usted no está aquí obligado, usted no cambia su vida obligado. Usted lo hace porque lo ama, porque es lo mejor que usted tiene para entregarle, porque sabe que es lo mejor para cada uno de usted y también para mí. En la cruz la sangre fue derramada, la deuda fue pagada, la sentencia fue cancelada, la deuda fue pagada. El precio del pecado es muerte. Y sabe, usted y yo todos nacimos en pecado con nuestra naturaleza caída ya en Adán. Todos nacimos con naturaleza caída en Adán. El pecado, la paga del pecado es muerte. Él toma el lugar en la muerte y nos da vida eterna. En Colosenses 2:14 dice así, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Había un acta escrita donde había decretos contrarios a nosotros, en contra de nosotros. Dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que el Señor hizo. ¿Qué decía esa acta de decretos? Muerte. ¿Qué decía esa acta de decretos? Infierno. Él anuló, Él la clavó en la cruz por amor a ti, por amor a mí. La cruz no fue un fracaso. Miren, y es bien impactante cuando vemos estas series, estas películas. La de Mel Gibson, recuerdo cuando la vi la primera vez. Saben, son escenas muy duras. Cuando realmente, una vez escuchamos, hace muchos años, le puedo decir más de 15 años, escuchamos lo que era la descripción médica de todo lo que había padecido Jesús, desde el momento del cautiverio. Saben, todo lo que padeció él físicamente. Saben, fue destrozado, fue molido, dice la palabra, que tenía que ser molido a causa de nuestros pecados. Entonces vemos aquello y decimos, Dios mío, y lo asociamos como pobrecito, cuánto sufrió, y no quiero que veamos la cruz. Hoy el Señor te dice, no veas la cruz como un acto de fracaso. No fue fracaso, fue el altar donde la deuda de la humanidad se pagó. Allí se pagó la deuda que todos teníamos, una deuda que no teníamos cómo pagar, y era muerte, sí o sí, era muerte, no había otra opción. En aquella cruz Jesús pasa por todo ese proceso por amor para ti y para mí. Yo quiero que sepas que Él no se negó, Él no se quejó, Él no se defendió. Él no hubo gesto Él solo decía, Padre, si es tu voluntad, todavía le dice, pasa de mí este momento, pasa de mí esta copa. Sin embargo, Él tenía poder para bajar, tenía poder para abrir el cielo y que cayeran rayos y consumieran aquello, podía. Pero el amor por ti y por mí fue mayor. Él sabía que tenía que pasar por eso, para que tú y yo hoy pudiéramos escogerlo, para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida eterna, para que tú y yo hoy pudiéramos tener salvación. Entonces la cruz no fue un fracaso, fue el altar donde la deuda de la humanidad se pagó completamente. La cruz no fue el fin, fue el punto de intercambio entre la culpa y la redención. Usted y yo éramos culpables y Él nos dio redención. Usted y yo éramos culpables y Él nos dio libertad. Usted y yo éramos culpables y Él nos dio vida eterna. La cruz no hubo pérdida, hubo una transferencia. Él se llevó nuestros pecados y nos dio justicia, y nos dio una justicia perfecta. Fue un intercambio. Él tomó tu enfermedad, Él tomó tu tristeza, Él tomó tu dolor, Él tomó todo lo que te condenaba al fuego del infierno. Él tomó esa vida pasada y allí pagó el precio. Y ahora tú y yo tenemos vida eterna, salvación, podemos vivir alegres, podemos sonreír, podemos disfrutar y vivir con el fruto del Espíritu. Podemos tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio,
Falta humildad, fe, humildad y dominio propio. Nos faltan esos 3. Amén. Tenemos 3 miércoles más. ¿Por qué hoy podemos tener acceso? Porque Jesús un día pagó un precio por ti y por mí. La resurrección es la prueba de la victoria. Este es el punto número 4. Él va y toma tu lugar, va a la cruz, acepta con el amor más incomprensible. Nosotros humanamente no podemos comprender el amor de Dios para con nosotros. Y Él va a la cruz y llega el tiempo de la resurrección. Y en Lucas 24:6, en la parte A, dice, no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. No estaba allí, la tumba estaba vacía, había resucitado. La cruz pagó y la resurrección confirmó lo que él había dicho. En la cruz, él pagó el precio. En la cruz, él dijo, ok, aquí estoy. Consumado es, consumado es. En la cruz se pagó el precio. En la resurrección, cuando llega la resurrección, se confirma. La resurrección declara cuando llegan y no está, la tumba está vacía. ¿Qué nos dice todo esto? Que el infierno fue vencido. La muerte no lo pudo detener. El infierno fue vencido. La muerte fue derrotada. El poder fue establecido. Y el poder estaba en aquel que todo lo venció. El sepulcro vacío es la firma de nuestro Dios. Imagínate, llegaron a buscarlo. La piedra estaba removida. Y cuando entran no hay nadie. Dice, no está, mi Señor no está. Dice María Magdalena, mi Señor no está. Y los ángeles le preguntan, ¿por qué llora, mujer? Dice, es que no está mi Señor. No sé dónde llevaron su cuerpo. No estaba, la tumba estaba vacía. Como punto número 5, tenemos que la Pascua es una transición de identidad. Hay una transición de identidad. Y primera de Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes son linaje escogido. Veníamos de muerte. Jesús paga el precio en la cruz, resucita y ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora tenemos una nueva identidad dada en aquel momento. ¿Y cuál es nuestra identidad? Ustedes son, que dice el Señor en su palabra, no lo digo yo. El Señor te dice en su palabra que tú eres linaje escogido, que tú eres real sacerdocio, que tú eres nación santa, que eres pueblo adquirido por Dios. Él te adquirió para Él. Hay una transición de identidad. De esclavos pasamos a ser real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo escogido de Dios. De estar destinados a la muerte, pasamos a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. De esclavo pasamos a ser hijos. Usted es hija, usted es hijo. Usted tiene derecho de hijo, usted tiene el amor de un hijo. ¿Qué no hacemos nuestros padres por nuestros hijos? ¿Cuánto no nos duelen nuestros hijos? ¿Cuánto no procuramos el bienestar de ellos? Usted pasa de ser esclavo, usted pasa de estar en muerte a ser hijo. Usted pasa de estar cautivo a tener libertad. Por eso nosotros aquí podemos danzar, por eso nosotros aquí levantamos nuestras manos, por eso nosotros aplaudimos su grandeza, por eso decimos gloria a su nombre, porque somos libres, porque no hay condenación contra nosotros. De estar perdidos pasamos a ser redimidos. No solo salimos de Egipto. Yo quiero decirte que no solo el pueblo de Israel salió de Egipto. Nosotros, cuando dejamos una vida pasada, estamos dejando Egipto atrás. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios y que tenemos que caminar una vida nueva, un camino nuevo que nos lleve a su propósito, estamos reconociendo que estamos dejando Egipto atrás. Y nosotros estamos saliendo de Egipto. Pero ¿y Egipto? ¿Está saliendo de ustedes? ¿Está saliendo de nosotros? ¿Está saliendo Egipto de nosotros? ¿Qué representa Egipto? El sistema de este mundo. Lo que nos dice la sociedad, lo que la sociedad impone, lo que la sociedad implanta. Y dice el Señor en su palabra que en los últimos tiempos lo malo será llamado bueno y lo bueno malo. Estamos dejando Egipto atrás. Egipto está saliendo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Egipto representa el mundo, las prácticas del mundo,
aquello yo soy así, yo nací así, yo me voy a morir así. Pues yo no puedo cambiar porque, yo hablo así. ¿Y qué queréis que haga si yo hablo así? ¿Saben? No, tenemos que dejar atrás las cosas que no nos convienen. Y Pablo dice, hey, todo no es lícito, sí, todo te es permitido, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo te conviene, no todo te edifica, no todo te ayuda, no todo te enseña, no todo te lleva a caminar el camino por el cual tienes